Ok, entonces para diagnosticar esquizofrenia tenemos estos criterios, que haya síntomas característicos. ¿Cuáles son? Son ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Después hacemos énfasis en catatonia. Ahorita me interesa que aprendan qué es lenguaje desorganizado y comportamiento desorganizado, o la presencia de síntomas negativos, como por ejemplo aplanamiento afectivo. ¿Se acuerdan que vimos que era el afecto embotado o aplanado? Alogia, que es pobreza del pensamiento, y abulia, por así decirlo, falta de voluntad, falta de tener como impulso o iniciativa para la realización de las actividades. Entonces, si este número 5 nos habla de síntomas negativos, ¿cómo creen que se llamen los síntomas del 1 al 4? Bueno, como no tengo para recibir su respuesta, pues se llaman positivos. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar esquizofrenia, necesitamos que haya dos de estos, cualquiera, bueno, cualesquiera, porque son dos o más de estos síntomas, cada uno de ellos que haya estado presente durante más o menos un mes. Ahora, si mis ideas delirantes están muy raras, muy extravagantes, ¿no? Si les digo que yo viví una temporada en Marte porque fui abducido por extraterrestres, pues ya, ¿no? Ya sabemos que es una idea delirante muy rara, ya no necesitaríamos la presencia de alucinaciones u otra de los síntomas. O al revés, si las alucinaciones eh, son dos o más voces, que esas voces comentan entre ellas lo que la persona está haciendo, pues prácticamente ya no necesitamos más síntomas. Ahora, una enfermedad así va a causar problemas en el funcionamiento diario de la vida, y los síntomas deben de estar durando más o menos 6 meses, que persistan los signos y síntomas de una manera más o menos continua, donde, ¿se acuerdan? El primer criterio decía que debe de ser al menos un mes seguido, o sea, dentro de una línea de tiempo de 6 meses, por lo menos en un mes hubo seguidos uno de los síntomas, y luego remitieron, si es que remitieron o se continuaron, y dentro de un periodo de 6 meses vuelve a aparecer otro periodo de síntomas, ¿ok? Y bueno, tenemos que hacer la diferencia en que no sea otro trastorno psicótico o no sea algún otro trastorno como la depresión, que se pueda agravar y cursar con psicosis, y que no se deba a la intoxicación de una sustancia, ¿no? Si acabo de meterme un pasón de cocaína y siento que todos me siguen, pues no es una psicosis primaria, más bien es debido a la sustancia. O que algunas veces en la esquizofrenia en niños se puede confundir con autismo, entonces, bueno, asegurarnos que no sea autismo. Anteriormente había distintos tipos de esquizofrenia, siendo la más común el tipo paranoide, donde se combinaban principalmente las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas, pero no había alteraciones del lenguaje ni del comportamiento. Luego había otra esquizofrenia que se llamaba el tipo desorganizado, o también conocida como hebefrénica, con H, hebefrénica, y B, y donde predominaba la desorganización del lenguaje y del comportamiento más algún síntoma negativo. Y podía haber la catatonia. La catatonia es un trastorno motor que tiene algunas de estas características. Ahora, la catatonia no solo aparece en esquizofrenia. Algunas personas tienen todavía esa idea de que si alguien experimenta catatonia, en automático es porque tiene esquizofrenia. Y no, las enfermedades neurológicas son las que más causan catatonia, de ahí siguen las enfermedades psiquiátricas. ¿Ok? Ya para el DSM-5, para los nuevos criterios, en sí se siguen conservando los mismos, solo que dejamos de tipificarlas en tipo paranoide, befrénico, catatónico, simple, residual, etcétera, y ya a todos se les llama esquizofrenia. Ahora se considera que la esquizofrenia es un continuum donde una misma persona puede pasar por un periodo de tipo desorganizado o hebefrénico, por un periodo paranoide, sufrir de catatonia para luego regresar a hebefrenia, o sea, es la misma enfermedad pero en distintos momentos, entonces ya no vale la pena tanto dividirla. Muy bien, para la fisiopatología tenemos que establecer las vías dopaminérgicas. Tenemos 5 vías dopaminérgicas: la nigroestriatal, la mesolímbica, la mesocortical, la tuberoinfundibular y la del mesencéfalo. Las primeras 4 son las más importantes, ¿ok?
Y esta incluso todavía no se sabe muy bien en qué está involucrada, pero bueno, ya empieza a estar descrita. Y bueno, aquí lo tenemos por incisos, ¿no? Tenemos primero la nigroestriatal. Ok, entonces aquí tenemos, va de la sustancia nigra, ganglios basales, se acordarán, ¿no? Y al estriado. Ok, luego tenemos la mesolímbica, el inciso B, y aquí la tenemos descrita, que va del área tegmental, ok, al sistema límbico, ¿no? Y tiene que ver, aquí está el núcleo accumbens y otros ganglios basales. Luego la mesocortical, que es la letra C, que igual parte del área tegmental, del tegmentum, y se va a las áreas de la corteza prefrontal, dorso lateral y ventromedial. Luego la tuberoinfundibular, que va del hipotálamo a la hipófisis y bueno, la mesencefálica. Entonces, van a tener ustedes que profundizar en el trayecto de las vías dopaminérgicas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una ilustración del doctor Stahl. Ahí, si algún día pueden, compren su libro, vale la pena. Bueno, aquí tenemos la vía mesolímbica ilustrada, ¿no? Mesolímbica. Y tenemos una hiperactividad normal en alguien que no tiene problema, ¿no? Entonces aquí está normal. En la esquizofrenia se considera que hay una hiperactividad dopaminérgica, o sea, la dopamina se encuentra trabajando alto, ¿no? En la vía mesolímbica y eso genera los síntomas positivos. Entonces aquí podemos ver que el monito siente que alguien lo va siguiendo y además aquí le están hablando, o sea, las alucinaciones auditivas. Entonces, síntomas positivos, hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. ¿Ok? Y luego tenemos la vía mesocortical. ¿Se acuerdan que es una parte dorsolateral y otra parte ventromedial? Entonces tenemos aquí una actividad dopaminérgica normal. Y aquí, ¿cómo va a estar? Pues va a estar hipoactiva. Entonces, ahí ya me pasé. Dispensen. Aquí tenemos una hipoactividad dopaminérgica en la vía mesocortical. En este caso ilustrado la dorsolateral, que nos va a dar síntomas negativos. De los síntomas negativos se pueden dividir en cognitivos y afectivos, pero pues, con que le digamos síntomas negativos es suficiente. La otra parte de la vía mesocortical va hacia la corteza prefrontal ventromedial y es lo mismo, una hipoactividad dopaminérgica a nivel de la vía mesocortical, la dopamina trabajando a la baja como en la anterior, lo que nos genera los síntomas negativos, en este caso afectivos, o sea, el aplanamiento afectivo. Entonces, la vía mesocortical pues, puede eh, ser dorsolateral y da síntomas negativos de tipo cognitivo y ventromedial síntomas afectivos, pero en general podemos llamarles síntomas negativos, ya sean afectivos o cognitivos, en conjunto son síntomas negativos. ¿Okay? Si se dan cuenta, ya vimos dónde se generan los síntomas positivos y los negativos y solo hemos visto dos vías de las cuatro importantes, la mesolímbica, hiperactividad dopaminérgica igual a síntomas positivos y la mesocortical, hipoactividad dopaminérgica igual a síntomas negativos. No nos hemos metido con la vía nigroestriatal o nigroestriada ni túbero infundibular, esas están normales, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos la dopamina en una persona con esquizofrenia? Vamos aquí a... Ok, entonces tenemos la vía mesolímbica, hiperactividad dopaminérgica genera síntomas positivos. La vía mesocortical, hipoactividad dopaminérgica genera síntomas negativos. La vía nigroestriatal o nigroestriada, normal. La vía tuberoinfundibular, normal.
Hay otra parte que integra la dopamina un paso antes de que se dé la hiperactividad o hipoactividad, y tiene que ver con el glutamato y el receptor NMDA. Pero para fines prácticos, eh, aunque tenga que haber alteraciones en el receptor NMDA, termina en lo mismo. La vía final es la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica por síntomas positivos, y la hipoactividad en la vía mesocortical para síntomas negativos. Ok. Entonces, aquí les preguntaría yo, ¿qué hubieran hecho? Aquí les preguntaría yo, si ya vimos que la esquizofrenia causa síntomas positivos y negativos, ¿qué creen que sea un poco más aparatoso o más de llamar la atención? Los síntomas positivos, supongamos el caso ficticio de una, no sé, hombre, bueno, masculino de 18 años que está sintiendo que lo siguen, que lo quieren matar, que extraterrestres han suplantado el cuerpo de su madre y que lo quieren envenenar cuando le sirven la comida. Entonces se agita, desorganiza su comportamiento, le avienta la comida a la mamá y le dice que él ya se dio cuenta que es un extraterrestre, que recibió la señal de su cerebro y que no va a dejar que lo maten. Entonces se pone agresivo, confrontativo contra su mamá. Ese sería un paciente con síntomas positivos. Ahora, mismo caso, igual masculino, 18 años, pero que tiene síntomas negativos. Entonces está con el afecto aplanado, no hay expresividad en su cara de las emociones, tiene abulia, falta como de voluntad, de iniciativa, de impulso. Entonces se levanta, fuma, se sienta en el sofá, ve la tele, desayuna, se sienta, ve la tele, fuma, come, se sienta, ve la tele, le dicen cómo te sientes, bien. ¿Se acuerdan? Alogia, empobrecimiento del pensamiento, por consiguiente, empobrecimiento del lenguaje, ¿no? ¿Cómo ves el día? Está bonito, ¿no? Está bueno como para hacer cosas. Sí, ¿no? Pobre el lenguaje. Entonces, ¿qué paciente creen que sea el primero que llega a consulta? ¿El que está en síntomas positivos o el que está en síntomas negativos? Bueno, piénsenlo y nos vemos en el próximo capítulo.